con la oración, específicamente velar y orar. En las Escrituras, hermanos, vemos al menos dos elementos relacionados con el tema o la práctica, esa práctica sagrada, ese deber cristiano de orar. Vemos al menos dos elementos que siempre van pegaditos a la oración. Me refiero a estos dos acciones, dos verbos que van acompañadas a la oración. Número uno, la sobriedad. Sed sobrios, dice la Escritura, y añade la oración. Pero también velad. Y siempre lo vamos a ver acompañado en muchas partes de las Escrituras. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también vemos que la oración va acompañada específicamente a lo que vamos a ver ahora con el velar. Son muchos pasajes, son varios pasajes en donde Dios añade, ¿verdad? Y pone no nada más el orar, sino este deber espiritual que se llama el velar. La oración aparece siempre junto con el velar. No solo orar como mandamiento, sino también encontramos el velar y el orar que van de la mano. En muchas ocasiones lo vemos. Y vamos a comenzar con un pasaje muy conocido y pues también muy importante para esta enseñanza, precisamente en los Evangelios. Y lo encontramos este suceso tanto en Mateo como en Marcos y como también en Lucas, pero vamos a encontrarlo y vamos a enfocarnos en Mateo 26, del versículo 30 al 46. Yo creo que es uno de los pasajes más importantes, ejemplares también, en donde nos da mucha instrucción acerca no solo de la oración, sino también de la necesidad del velar y del orar. Y vamos a leer juntos, hermanos, si gustan, vamos a leer desde el versículo 30 al 46. ¿Les parece bien si lo oramos como lo hacemos el domingo? ¿Les parece bien que lo alternemos? Son varios versículos. Yo empiezo el 30 y terminamos juntos en el 46. Voy a dar lectura en el capítulo 26 de Mateo, versículo 30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros estableceréis en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse grandemente. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío,
Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Muy bien, vamos a estar atentos en el versículo 41. Dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí vemos la palabra velad y vemos unido a la oración. No solamente el Señor dice oren para que no entren en tentación, sino dice velad y orar para que no entréis en tentación. Hermanos, la palabra velad en las Escrituras tiene varios usos y también significados. Vamos a ver dos ejemplos en el Antiguo Testamento y está muy relacionado el uno con el otro y con lo que estamos nosotros aquí viendo ahora en esta noche. Por ejemplo, la palabra velad en el Antiguo Testamento se relaciona con la vigilancia o con un vigilante, para que aquel vigilante avise de cualquier peligro, sea a un grupo, sea el peligro o a una tropa, ¿verdad? Avisar a una tropa o también inclusive a una ciudad. Y aquellos que velaban eran conocidos en el Antiguo Testamento. Vemos estos términos como centinelas, como vigías, también guardas y atalayas. Y vamos a ver un ejemplo ahí en Nehemías 4:22. Vamos a ver un ejemplo. Si nos ayudas a leerlo, hermano Francisco, Nehemías 4:22. Y hermano Hugo, ¿podrías buscar por favor el Salmo 63, versículo 6 para el ejemplo siguiente? Por favor. Nehemías 4:22. Este es un ejemplo de el velad en el Antiguo Testamento. Y precisamente el contexto de Nehemías 4:22 se refiere a peligros, ¿verdad? Peligros o acechanzas de enemigos en contra del pueblo de Dios, específicamente en ese contexto y en ese libro de la reedificación, ¿verdad?, del templo del Señor. Entonces había necesidad de velad. Nehemías 4:22, hermanos, si lo tienes, por favor. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Vemos ahí que el pueblo, ¿verdad?, los hombres se ponían de acuerdo ahí conjuntamente, cada varón con uno de sus siervos, para ponerse de vigías, de centinelas o de guardas durante la noche, ¿verdad? Entonces aquí vemos velad en relación a la noche, de mantenerse atentos, de mantenerse despiertos también, y a la expectativa, ¿verdad? Tener cuidado, estar atentos, ¿verdad? Y servían como centinelas. Estos son en relacionado a, ahora sí, cosas seculares, se puede decir, pero también está relacionado con cosas espirituales también, el velad. Y lo vemos un ejemplo en el Salmo 63:6, donde también es usada la palabra velad como vigías, pero una vigilancia espiritual, ¿sí? De estar atento
espiritualmente buscando al Señor. Y esto lo vemos en el Salmo 63:6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. Aquí el salmista dice que precisamente en la noche, ¿verdad? Venía a memoria de Dios en su vida y meditaba en Dios en medio de las vigilias de la noche y meditaba en el Señor. Entonces el salmista en ocasiones, en este caso específico, estaba en vela, meditando, buscando al Señor. Entonces lo vemos también con propósitos espirituales, el velar también. Las vigilias, aquí donde dice el Salmo 63 que acaba de leer nuestro hermano Hugo, habla de un periodo de tiempo donde el salmista buscaba de noche, ¿verdad? Meditando en la palabra de Dios, meditando en Dios, buscando el rostro de Dios, meditando en la persona de Dios. Era un periodo de tiempo. En el Antiguo Testamento se conocían 3 vigilias durante toda la noche hasta la mañana, hasta el alba. Y ya en el Nuevo Testamento, de acuerdo a los romanos, ¿verdad? Ellos añadieron una 4ª vigilia, ¿verdad? Que se dividía de 6 a 6 en 4 periodos, ¿verdad? De tiempo donde se repartían las vigilias. Entonces, es decir, vigilias, estamos diciendo que estamos refiriéndonos a un periodo de la noche, cuando el resto de las personas comúnmente duermen, ¿sí? Entonces, en el Nuevo Testamento sucede lo mismo. En el Nuevo Testamento tenemos el mismo énfasis y tenemos también los mismos ejemplos de esto de velar. Por ejemplo, que encontramos en el libro de Lucas. Si nos puedes ayudar, hermano Valentín, en Lucas 2:8. Y si gustas, hermano Abraham, Primera de Pedro 4:7. Tenemos aquí en el libro de Lucas a pastores precisamente velando. ¿En qué periodo de la noche? En alguna de las vigilias. Y estos pastores, secularmente hablando, ¿verdad? Estaban velando, vigilando, cuidando, estar atentos sobre cualquier peligro, cuidando a sus ovejas, cuidando de su rebaño en medio de la oscuridad de la noche, ante cualquier peligro. Vamos a ver Lucas 2:8, por favor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Secularmente hablando, lo que estamos tratando de entender, el velar en la noche, ¿verdad? Sobre las vigilias de las noches. Había pastores, estaban al cuidado, estaban atentos ante cualquier peligro, observando y quedándose despiertos con el propósito de tener cuidado de su rebaño. Y vemos también de una forma espiritual. En el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos del velar, del orar, ¿verdad? En una forma espiritual. Pero vamos nada más a ver 1 de Pedro 4:7 por lo pronto, hermano Abraham. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Aquí es con un fin espiritual de mantenerse uno atento. También esta palabra velada aquí, donde dice Pedro, quiere decir estar discreto y también a la expectativa, ¿verdad? En un sentido espiritual. Entonces tenemos estos diferentes significados en el Nuevo Testamento acerca de la palabra velad, ¿verdad? Puede significar también otras definiciones en diferentes pasajes del Nuevo Testamento. También literalmente quiere decir velar, mantenerse despierto. También puede significar una vigilancia espiritual, sea sobre mi vida personal, mi caminar con Dios, la vida de la iglesia, la doctrina, específicamente pueden ser cualquiera de esos ejemplos. Tener una vigilancia espiritual. También estar sin dormir, muchas veces dice velad, quiere decir estar sin dormir. También puede significar de una manera metafórica, ¿verdad? De estar vigilante también. Este término velar en ocasiones también expresa no solo el hecho de mantenerse despierto, simplemente por quedarse en vela,
sino también se relaciona con la actitud de vigilar a aquellos que están dedicados a algo. O sea, no solamente es velar por quedarse despierto, sino manteniéndose haciendo algo, ¿verdad? No solo estar alerta, no solamente estar despierto, sino cuidando de algo, ¿verdad? Entonces vemos estos dos términos juntos: velar con el propósito de hacer algo, en este caso de orar. Esta acción de velar está relacionada, vamos a estar viendo, con la oración. Entonces, a manera de introducción, ¿verdad?, vemos estos diferentes usos de la palabra velar en la Biblia, hermanos, en diferentes pasajes. Pero volvamos al texto de Mateo 26, 41, y vamos a ver específicamente aquí lo que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, veamos primero el contexto en el cual nuestro Señor Jesucristo le dice estas palabras, o bien está dando este mandamiento a sus discípulos. Vamos a ver el contexto, ahorita lo leímos desde el versículo 30. Y aquí tenemos varias cosas que debemos de considerar. Número 1, los discípulos ya habían sido instruidos en cuanto a la oración. Los discípulos ya habían sido instruidos en cuanto a la oración, pero no al velar. Y lo vemos aquí mismo, hermanos, en el libro de Mateo. Usted debe de recordar: Señor, enséñanos a orar, Mateo 6, del 9 al 13. Y Jesús les dio una enseñanza muy clara, ¿verdad? El bien conocido Padre nuestro, ¿verdad? Y Jesús les dice: vosotros pues cuando oréis así. El Señor los instruyó para que no cayeran en la hipocresía al orar como los hipócritas, y que tuvieran una genuina relación con su Padre Celestial que está en los cielos. Y dio alrededor de 6 peticiones, ¿verdad?, en que debemos orar al Señor, y siguiendo el modelo que es la oración. Y al final recordemos la 6ª petición, ¿verdad? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, los discípulos en este sentido ya estaban siendo instruidos, ya habían sido instruidos al orar. Pero ahora, hermanos, el contexto, por decir así, cronológico de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos estaba avanzando, hermanos. Estaba avanzando y estaba llegando a la consumación de la obra del ministerio de Cristo. Estaba llegando al final de su obra por la cual el Señor vino. Dios vino y se hizo hombre y estuvo y habitó entre nosotros. Ahora estaba cambiando la situación. Y llegaban de alguna manera a horas, momentos oscuros para los discípulos. Y ellos necesitaban conocer esta otra parte que debe de acompañar a la oración. Me refiero precisamente al velar. El velar en la oración, y precisamente para no entrar en tentación. El significado de velar en este versículo 41 de Mateo 26, aquí, hermanos, en este pasaje, el velar es literalmente que los discípulos no durmieran. Literalmente en este pasaje está dando el Señor el mandamiento a los discípulos que se quedasen despiertos. Y vemos la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, que no solo les dice no se duerman, no solamente les dice permanezcan despiertos, sino con el propósito de que oraran.
de que oraran. Velad y orad, les dice el Señor. ¿Cuáles eran las razones para velar y orar? Jesús les manda y les dice, velad y orar. Pero ¿por qué debían de ellos de orar? ¿Por qué deberían de ellos velar en oración? El Señor les da las razones o el por qué deben de velar y por qué deben de orar. Orar velando, orando despiertos durante la noche, cuando los demás duermen. Ellos deberían permanecer despiertos orando, hermanos. Y el Señor añade el por qué. Para que no entréis en tentación. Los discípulos debían no solo escuchar que deberían o deben velar, sino cuál es la razón y la necesidad de ellos de velar. Sino también pudieron ellos escuchar que si ellos descuidaban este sagrado mandamiento, también el Señor les dijo cuáles serían las consecuencias de no velar y orar. Las consecuencias serían que entrarían en tentación. El descuido al velar, en estos pasajes que estamos viendo, vemos que no fue solo una vez que el Señor les dice, velen y oren. En el contexto que acabamos de leer, no solamente les dice el Señor en una ocasión, velen y oren, sino vemos, por ejemplo, vamos al pasaje paralelo, acompáñenme a Lucas 22, que no solamente fue una ocasión que el Señor le dice a los discípulos, velen y oren, sino que les dijo repetidamente. En Lucas 22, 39 al 40 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Cuando llegaron, que dice en Mateo, que les dijo, sentaos aquí y velad, Lucas añade que les dijo, orad que no entréis en tentación por primera vez. En Marcos también, en el mensaje paralelo, describe Marcos que les dice, quedaos aquí y velad. Marcos 14, 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Entonces el panorama que vemos completo de acuerdo al testimonio de Mateo, de Marcos y Lucas es que Jesús les dijo, quedaos aquí, velad conmigo, oren, mientras tanto yo voy y oro. Pero, hermanos, yéndose el Señor, dice el libro de Lucas, aproximadamente a unos 40 metros, dice a un tiro de piedra, los dejó sentados, habiéndoles dicho, velen y oren, para que no entren en tentación. El Señor, vemos que lo describe claramente en los 4 pasajes, Mateo, Marcos y Lucas, que el Señor ora fervientemente, después que les dice, mi alma está triste hasta la muerte. El Señor ora fervientemente al Padre Celestial por 1 hora. La primera vez que el Señor se retira, dice Mateo 26, que el Señor ora 1 hora apartado de sus discípulos. En Mateo 26, dice en el versículo 40, cuando regresa, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Jesús le dice específicamente a Pedro, Pedro, no has podido velar. Por 1 hora estuvo el Señor rogando al Padre Celestial, regresa, ve a los discípulos durmiendo. Así que aquí vemos, hermanos, que es lo contrario a velar. Jesús les manda, velen, manténganse despiertos, no solamente para que estén despiertos ahí platicando, sino velen y dediquen este tiempo para la oración. ¿Y para qué, Señor? Para que sean guardados de la tentación. Son tiempos oscuros. Deben de permanecer en oración,
aún en deshoras. ¿Y qué es lo contrario al velar? Pues quedarse dormido. En otras palabras, es lo mismo a descuidar la oración. En efecto, hermanos, lo contrario a lo que vemos en cuanto a las definiciones que vimos ahorita, en cuanto a velar, sería lo contrario a estar atento. Lo contrario a tener cuidado, entrar en un descuido. Lo contrario a mantenerse despierto. Es entrar de alguna manera a un estado relajado, a un estado descuidado, hermanos. Está relajado. Y vemos que el Señor cuando regresa los encuentra dormidos. Pero también las Escrituras nos dice cuál fue la causa por la cual los discípulos duermen. O cuál fue la causa por la cual los discípulos entran en ese descuido espiritual. Y no atender al Señor cuando les dice, oren, velen, para que no entren en tentación. La causa, Mateo 26:43 dice, Mateo vino otra vez y los halló durmiendo. Aquí era la segunda ocasión. Primero los exhorta por primera vez, en el versículo 41 los vuelve a exhortar por segunda vez, velad y orar para que no entréis en tentación. El Señor se retira a orar de vuelta por segunda vez y a la tercera vez, dice en el versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo. ¿Pero por qué? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Los ojos o los párpados específicamente de los discípulos no podían mantenerse despiertos, avivados. Había una pesadez muy fuerte, de tal manera, hermanos, que no escucharon a Jesús. Tal era la pesadez y la carga que había en sus ojos, que sus mentes durmieron. Sus ojos se nublaron y quedaron durmiendo. Y los discípulos no sabían qué decirle al Señor cuando el Señor les dice, no han podido velar conmigo. Ellos no sabían qué contestar. Lucas 22:45 nos dice no solamente que, como dice Mateo, que sus ojos estaban cargados de sueño, sino que nos dice un poquito más. Lucas 22, el mensaje paralelo al que estamos viendo en Mateo, dice en el versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. A causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Le vuelve a repetir la misma exhortación, el mismo mandamiento. Era tiempo de orar, era tiempo de velar, era tiempo de estar despiertos. No había momento para estar laxos, para estar relajados. Era necesario orar. Pero dice que sus ojos eran cansados, sus párpados estaban pesados, pero por causa de la tristeza. Aquí la palabra tristeza da a entender que había un pesar en el alma. Había una aflicción en los discípulos. Había pena también, dolor. Inclusive esta palabra tristeza da a entender un tipo de molestia. Había de alguna manera en los discípulos una tristeza mezclada con la molestia o la sentirse tal vez incapaces y entraron en un desánimo. La semana pasada pudimos meditando un poquito en el libro de Lucas, precisamente donde Jesús dio una parábola de aquella viuda, ¿verdad? Que rogaba con gran insistencia. Y esa parábola el Señor la da a todos nosotros, dice,
por la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, una realidad que los discípulos, hermanos, se quedaban dormidos por causa, hermanos, de la tristeza, de la pena, del dolor y de la aflicción que había en sus almas. Muy bien, ya voy a terminar, hermanos. Vamos nada más a resaltar unas cositas y con eso seguimos la próxima semana. Es impresionante, hermanos, que lo que la palabra de Dios nos deja ver, de que, por decir así, las batallas, hermanos, espirituales, muchas veces se ganan en la oración antes de que llegue la tentación. Y vemos, por ejemplo, ahí mismo en el versículo 30, que los discípulos empiezan a escuchar, y antes del versículo 30, en la cena del Señor, empiezan a escuchar que Cristo les iba a ser quitado. Ellos empiezan a escuchar que el cuerpo de Cristo iba a ser molido por sus pecados, que su sangre iba a ser derramada para el perdón de sus pecados. Y Jesús les dice específica y claramente en el versículo 31, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, Cristo sería muerto, y las ovejas, sus discípulos, serían dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mas, sin embargo, eso de la resurrección nos dice las Escrituras que ellos lo tenían velado, no lo entendían. Ellos entendieron algo: su maestro iba a morir. Pero vemos a un Pedro, hermanos, a Pedro lo vemos resuelto a no desanimarse, resuelto a actuar en el nombre del Señor y por la causa de Cristo. En el versículo 3, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús lo escucha y le refiere estas palabras: de cierto te digo que esta noche, Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro resuelto, animado, porque sinceramente amaba a Cristo. Y Pedro no tenía aquí por su mente jamás negar a Cristo, jamás renegar de Cristo y dejarlo solo. Versículo 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, dijeron lo mismo. Es impresionante, hermanos, cuando no atendemos a la palabra de Cristo, lo que viene, hermanos. Y podemos ver cómo cambió todo, hermanos, en Pedro. Vemos a un Pedro resuelto, valiente y amando al Señor, y resuelto no solamente a permanecer con Cristo, sino aún a morir por Él. En otro pasaje dice: no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino a morir por ti. Pero ahora tenemos a un Pedro en la hora más oscura, cuando las tentaciones se acercaban a él y a sus discípulos, a los discípulos de Cristo. Y vemos a un Pedro durmiendo. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oremos y esto platicamos la próxima semana. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos mucho, Señor, porque ¿quién es capaz, Señor,
de sobrellevar y soportar las tentaciones, Señor. Oh Señor Jesús, separados de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a no ser sabios, Señor, en nuestra propia opinión, Señor. Oh Señor Jesús, nos humillamos a tus pies, Cristo. Fortalece a la iglesia, Señor. Fortalécenos en el poder de tus fuerzas, Señor, porque nosotros dormimos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, y guarda a los miembros de esta iglesia. Guarda nuestras vidas, nuestras familias, Señor, y líbranos del mal, Señor. Oh Cristo glorioso, Cristo triunfante y victorioso, a ti rogamos, Señor, tú que has vencido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.